Buenos días a todos. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y en este vídeo, hacía tiempo que no hacía un vídeo así en directo sobre algún tema doctrinal o comentando algún vídeo de YouTube o de TikTok, pues ayer un hermano, un amigo, me envió un vídeo de TikTok donde el individuo que ha hecho este vídeo y que ha utilizado también la inteligencia artificial para hacer las imágenes, pues trata sobre la vida después de la muerte. En ese vídeo que ha hecho, lo que pretende enseñar, enseñar a muchísima gente es la doctrina satánica, diabólica, totalmente antibíblica de la inmortalidad del alma. Os voy a poner ahora el vídeo, es un vídeo muy cortito, dura, creo que no llega ni a 2 minutos, el cual voy a comentar, voy a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz del Evangelio, de lo que dijo Jesús en el Evangelio y de lo que dijeron también los apóstoles en el Nuevo Testamento, sobre el alma, si el alma muere o no muere, si el alma es mortal o es inmortal. Escuchad bien este vídeo, porque la inteligencia artificial, pues como ya sabéis que puede hacer todo tipo de imágenes y de vídeos, sencillamente lo que ha hecho es un vídeo con un falso Cristo, un falso Mesías, donde lo que enseña es una espantosa doctrina de demonios, como es la de que el alma, por naturaleza, es inmortal, que no puede morir. Dicen ellos, dicen estos falsos pastores, falsos maestros y falsos cristianos, ya sean de la Iglesia Católica o de las mal llamadas iglesias evangélicas o evangelocos, como yo lo llamo, pues lo que enseñan es que el alma es inmortal. Lo llevan enseñando esta doctrina de demonios desde hace siglos, que el alma no muere, que cuando fallecemos, que lo único que muere es el cuerpo, este cuerpo físico, pero que el alma en sí es inmortal y sigue viva en un más allá, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno o en otro lugar que es inexistente, que jamás lo menciona la Biblia, al cual los católicos, porque fue inventada esa patraña del purgatorio, fue inventada por la Iglesia Católica para robar, para enriquecerse. Es una doctrina absolutamente satánica, perversa y contraria al Evangelio, que es la doctrina, pues esto del purgatorio, donde dicen que millones de almas de personas que han muerto están ahí en ese supuesto lugar, absolutamente inexistente, jamás ni lo mencionó Jesús, ni lo mencionaron sus apóstoles, ni se menciona en ninguna parte de la Biblia. Pues llaman que ahí están millones de almas en ese purgatorio, pues purgando, por de ahí viene la palabra purgatorio, purgando sus pecados, limpiando sus pecados, hasta que pues una vez que supuestamente han quedado limpios, ya están preparados para ir al cielo, para subir al cielo, salen del purgatorio, dicen estos millones de falsos cristianos católicos, rumbo para el cielo. Ya se van al cielo después de pasar una temporada, dependiendo de lo que haya hecho cada uno, de una temporada ahí en el purgatorio, purgando sus pecados, limpiando sus pecados. Bien, pues en este vídeo importante, que por cierto estamos a 1, no sé si lo he dicho, a 1 de febrero del 2026. En este vídeo que vais a ver ahora, me lo ha enviado ayer este hermano, en la fe, es un vídeo tomado, muy cortito, tomado de TikTok. Poner atención a lo que se dice en ese vídeo, que ha debido de ser hecho por algún falso pastor evangélico, o por algún católico, o por algún mormón, o cualquiera de estas sectas falsas y diabólicas que enseñan la doctrina antibíblica y satánica de que el alma es inmortal y que sigue viva después de morir en un más allá. Vamos a poner el vídeo, escucharlo atentamente, porque lo voy a ir comentando y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, aquí tenéis el vídeo de TikTok que me envió ayer este hermano, este amigo. Poner atención a lo que se dice en este vídeo. Jesús, si hoy muriera,
Dime la verdad. ¿Qué pasa con mi alma y mi espíritu después de la muerte? No temas preguntar lo eterno, porque la vida no termina donde el cuerpo cae. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. Bien. Dice, como podéis ver, este falso Cristo, pues hecho con inteligencia artificial, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero Cristo, el verdadero Jesús mencionado en las Sagradas Escrituras, como vais a ver. Entonces dice que la vida no termina con la muerte, que no termina, menciona luego el pasaje de Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pues ahora coged vuestras Biblias y abrid y leed los pasajes que os voy a decir, para que comprobéis cómo este falso Cristo hecho por este individuo, por este falso cristiano, utilizando la inteligencia artificial, cómo miente descaradamente este falso Cristo. Ya lo dijo Jesús, que pues, se levantarían muchos falsos cristos que engañarían a muchos. Ya nos predijo la llegada de estos falsos cristos, por ejemplo, estos falsos cristos hechos pues con la inteligencia artificial. Están hechos con la inteligencia artificial. Y lo que dicen es absolutamente satánico, antibíblico. Es todo lo contrario de lo que dijo el verdadero Cristo y las Sagradas Escrituras, como vais a ver ahora. Bien, vamos a ver cómo Dios creó. Vamos a ir a la Biblia, en concreto vamos a ir al libro del Génesis, cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra y qué ocurrió cuando pecó. ¿Dónde dijo Dios que volvería a Adán cuando pecara? Es decir, cómo moriría, dejaría de existir cuando volviera al polvo de la tierra, porque eso es lo que significa dejar de existir, volver al polvo de la tierra. Repito, eso es lo que significa dejar de existir, volver al polvo de la tierra. Así que abrid vuestras Biblias, en el libro del Génesis. Bueno, aquí estamos en Génesis, abrid vuestras Biblias, en Génesis capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 16. Aquí lo tenéis. Estoy utilizando en este vídeo la versión Reina Valera de 1960. Y dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más, fijaos lo que dice, más del árbol de la ciencia o del conocimiento, que es lo mismo, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, la traducción correcta, y esto lo dicen todos los hebreos, en el texto hebreo, por ejemplo, leído en el texto hebreo, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. La Reina Valera y otras versiones lo han traducido así, de esta forma errónea, ciertamente morirás, pero la traducción más exacta directamente del texto hebreo es, si de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Es decir, la muerte, lo que enseña el texto hebreo, es que es un proceso. Comenzaría el proceso de la muerte en Adán cuando desobedeciera a Dios y comiera de ese fruto del árbol prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, repito, comenzaría en Adán el proceso de la muerte, un proceso de envejecimiento que le llevaría a la muerte física que ocurrió cuando él tenía 930 años, como veremos luego. Adán murió, volvió al polvo de la tierra. Pero ya en el momento de la desobediencia comenzó ese proceso de la muerte. Ciertamente muriendo morirás. Porque cada día morimos. Cada día morimos. Un poco. Por eso dice el texto hebreo, ciertamente muriendo morirás. Si Adán pecaba, es decir, si desobedecía a Dios. Todos sabemos la historia, todos sabemos lo que ocurrió. Adán, siendo seducida por su esposa Eva, porque la primera en pecar, en ser engañada por el diablo, por la serpiente, fue Eva, no fue Adán, pero Eva sedujo a Adán
le convenció para que comiera del árbol prohibido, para que desobedeciera a Dios. Entonces Adán obedeció a su esposa y comenzó en él entonces el proceso de la muerte. Repito, la muerte es un proceso. Y cuando Adán comió del árbol prohibido, comenzó el proceso de la muerte. Ciertamente muriendo morirás. Y ahora vamos a este otro texto del Génesis que se encuentra en el capítulo 3. Poner atención. Bien, pues ahora mirad aquí en Génesis capítulo 3 lo que dice. Vamos a ver a partir del verso 18. Del 18. Le dijo el Señor a Adán: espinos y cardos te producirá en la tierra, y comerás plantas del campo. Y atención ahora a lo que dice el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Vuelvas a la tierra. Más claro que el agua. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. ¿Y qué dice ahí? Ahí lo tenéis. Le dijo el Señor a Adán: y al polvo volverás. Cuando el Señor le dijo a Adán, le advirtió: el día que de él comieres de ese fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comieres ciertamente muriendo morirás. Morir significaba volver al polvo de la tierra. Esto es extremadamente crucial para que veáis cómo mienten todas estas iglesias asquerosas y falsas de la cristiandad apóstata, sean los católicos, sean los evangelocos, sean los mormones y otras muchas más, que dicen que no, que cuando morimos seguimos viviendo por ahí en un más allá, que no morimos realmente ni que dejamos de existir. Pues el Señor le dijo a Adán absolutamente todo lo contrario. Pues polvo eres. Efectivamente fuimos hechos, o Adán mejor dicho, fue hecho del polvo de la tierra. Ahí es cuando comenzó a existir, cuando lo creó del polvo de la tierra y le sopló, por la nariz le sopló el aliento de vida, es decir, el espíritu, eso es el espíritu, el aliento de vida, y Adán se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente, esa es más correcta traducción. Adán era un alma viviente cuando esa energía, ese espíritu de Dios, el Señor Jesús se lo introdujo por la nariz, soplándoselo. Cuando le sopló por la nariz, es cuando comenzó a vivir, comenzó a existir. ¿Y qué ocurriría cuando muriera? Pues que volvería al polvo de la tierra. Ahí lo dice bien clarito en el verso 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa esto? Poner atención a lo que os voy a decir. A vosotros, falsos pastores, falsos ministros de Cristo, que enseñáis que el alma no muere, que es inmortal, y que cuando un ser humano, una persona muere, sigue vivo en un más allá, o se va al cielo, o baja al infierno a ser quemado, o se va a un lugar inexistente llamado el purgatorio, como enseñan todos estos millones de falsos cristianos católicos. El Señor dice bien clarito que volvemos al polvo de la tierra. ¿Y qué significa volver al polvo de la tierra? Pues bien simple, dejar de existir. ¿Dónde se encontraba Adán antes de que el Señor lo creara, lo formara del polvo de la tierra y le insuflara el aliento de vida, el espíritu de vida? ¿Dónde estaba Adán? Sencillamente no existía. No existía. Comenzó a existir cuando el Señor le introdujo por la nariz el espíritu de vida, el aliento de vida, esa energía que le hizo respirar, le hizo moverse. Eso es lo que nos da la vida, el espíritu. ¿Qué ocurre cuando morimos? Que volvemos al polvo de la tierra, es decir, al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Lo habéis entendido?
cómo Satanás engaña al mundo entero con esta perversa doctrina de demonios de que el alma es inmortal. El alma muere, si lo dice el Señor. El día que de él comieres, ciertamente, es decir, con toda seguridad, morirás. Volverás al polvo de la tierra, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de ser creado. ¿Queda clarito o no queda clarito? O sea, más sencillo yo no lo puedo explicar. Hasta un crío de 4 o 5 años lo entienden, excepto todos estos millones y millones de falsos cristianos, sean católicos, sean evangelocos o de cualquier otra secta, que dicen que no, que la muerte, simplemente lo que muere es el cuerpo, pero que el alma inmortal sigue viviendo en un más allá. Esa es la primera mentira del diablo a la especie humana. El Señor fue bien clarito. Pues polvo eres y al polvo volverás. Claro, algunos dirán, lo único que vuelve al polvo de la tierra es el cuerpo, no el alma, porque ese texto de Eclesiastés dice, y el cuerpo vuelva al polvo de la tierra donde fue hecho, y el espíritu regrese, vuelva a Dios que lo dio. Dice, no, lo que muere es únicamente el cuerpo, dicen estos millones de falsos ministros de Cristo. Falsos pastores, etcétera, etcétera. Para que veáis qué mentira, qué engaño tan espantoso, cómo Satanás les ha destrozado completamente el cerebro y no piensan. A ver, en este texto de Génesis 3:19, ¿a quién le estaba hablando Dios? El Señor, en este caso era Jesús, porque fue Jesús quien bajó a la tierra y creó directamente a Adán del polvo de la tierra, ¿de acuerdo? Fue Jesús, no el Padre Celestial. El Padre está en el cielo y ni un ser humano le vio jamás, dice la Escritura. Quien bajó fue Jesús, el Señor, y formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí en el verso 19... ¿a quién le estaba hablando el Señor? ¿Le estaba hablando solamente al cuerpo de Adán o le estaba hablando a la persona de Adán? Estaba hablando a la persona, ¿verdad? ¿Qué le dice el Señor a Adán? A Adán, a la persona. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Quién volvería a la tierra? Tú, Adán, tú. No solo tu cuerpo, tú volverás a la tierra y por tanto dejarás completamente de existir cuando mueras. Le estaba hablando a la persona de Adán, porque de ella fuiste formado, y de la tierra, fuimos hechos del polvo de la tierra, pues polvo eres tú, Adán, eres polvo. Le estaba hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo, tú eres polvo y tú volverás al polvo. La persona de Adán es la que volvería al polvo de la tierra, es decir, dejaría completamente de existir. Por lo tanto, cuando estos falsos ministros de Cristo, estos mamarrachos al servicio del diablo dicen, no, lo único que vuelve al polvo de la tierra es el cuerpo, pero no el alma, como que no. Si Cristo le estaba hablando a la persona de Adán, es él el que volvería al polvo de la tierra. Ahí lo tenéis. Tú, Adán, volverás al polvo de la tierra, es decir, dejaría completamente de existir. ¿Y cuándo volveremos a vivir? ¿Volveremos a la vida? Pues sencillamente cuando Dios nos resucite. Lo dijo Jesús bien clarito. Todos los que están en los sepulcros. Todos los que están en los sepulcros. No dijo todos los que están en el más allá, o todos los que están en el cielo, o todos los que están en el infierno. No. Todos los que están en los sepulcros. Los muertos están en los sepulcros, no vivos en ningún más allá. Ahí lo podéis leer, Evangelio de Juan capítulo 5, porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hubieran hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, volverán a vivir, porque eso es lo que significa la palabra resurrección, volver a vivir. Saldrán a resurrección de vida los que hicieron lo bueno aquí en la tierra cuando estuvieron vivos,
y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Es decir, para ser destruidos completamente en el lago de fuego. Esa fue la enseñanza de Jesús, la cual es completamente rechazada por todos estos millones de falsos pastores, de mamarrachos, de embusteros que se hacen pasar por ministros de Cristo, dicen que son pastores y resulta que están enseñando la primera mentira de Satanás a la especie humana, porque lo dijo el diablo. Se lo dijo a Eva: no moriréis, seréis almas inmortales si pecáis. Vamos a leerlo. Estas palabras que el diablo, la serpiente, le dijo a Eva. ¿Lo veis? Fue el diablo quien introdujo la doctrina de que somos almas inmortales si pecamos. Esa fue la mentira primera de Satanás a la especie humana. Vamos a leerlo en este texto del Génesis, para que veáis cómo mienten todos estos millones de falsos ministros de Cristo. Mirad, aquí lo tenéis. Abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 3. Voy a leer a partir del verso 3. Pero del fruto... Esto se lo dijo Eva, se lo dijo a la serpiente. Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa fue la mentira, la falsificación que Eva hizo de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios. Porque el Señor nunca le dijo a Adán que no podían tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fijaos bien, porque esto no se enseña en las iglesias de la cristiandad falsa y apóstata. Dios no les dijo que no podían tocarlo. Dijo: no comerás de su fruto. Y fue Eva, despreciando lo que Dios dijo, el mandamiento de Dios, y se inventó la frase: ni le tocaréis. Falsificó la palabra de Dios Eva. Ni le tocaréis para que no muráis. Mentira. Eso jamás se lo dijo el Señor a Adán. ¿Y qué hizo la serpiente astuta? La serpiente astuta, que es el diablo y Satanás, esta serpiente antigua, al darse cuenta de cómo Eva había falsificado la palabra de Dios, ese mandamiento de Dios, añadiendo la frase ni le tocaréis, fijaos la respuesta que le dio la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo? No moriréis. Ahí tenéis. El Señor le dijo a Adán que si comía del fruto de ese árbol prohibido, ciertamente muriendo morirás. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hubieran sido almas inmortales, hubieran vivido para siempre. Y Satanás lo que le dijo a Eva es todo lo contrario. Lo que hizo el diablo, la serpiente, es insultar a Dios llamándole embustero. Y le dijo a Eva, no moriréis. Es decir, dicho en otras palabras, seréis almas inmortales. Porque Adán y Eva eran almas. Adán era un alma. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, se convierte en un alma viviente, dice el texto. Otras versiones dicen en un ser viviente. Pero otras versiones mejores dicen un alma viviente. Por lo tanto, cuando la serpiente, el diablo, le dijo a Adán, o mejor dicho, le dijo a Eva, no moriréis, les estaba diciendo que si ellos pecaban, que si desobedecían a Dios, serían almas inmortales. Ahí tenéis la enseñanza por primera vez de la inmortalidad del alma dicha por Satanás. La inyectó, se la inyectó a Eva. Seréis almas inmortales, le dijo el diablo a Eva. Eva se creyó la mentira, le dio después de comer, del fruto prohibido se lo dio, le sedujo a Adán y Adán también comió. Y por lo tanto se convirtió en un alma como en un alma mortal. El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Así es como vino
la mortalidad del ser humano, del alma viviente, entró en el mundo cuando desobedecieron a Dios. Y comenzó el proceso lento de la muerte, porque a la edad de 930 años, dice Génesis capítulo 5, que Adán murió y volvió al polvo de la tierra. No se dice en el Génesis a qué edad murió Eva, no se la menciona, pero sí Adán. A la edad de 930 años murió. Volvió al polvo de la tierra y dejó completamente de existir. Ahí tenéis la enseñanza divina, la enseñanza de Dios sobre el tema de la muerte. Cuando morimos, dejamos completamente de existir, volvemos al polvo de la tierra. Y ahora vamos a ir al texto de Eclesiastés, que es en el cual se basan todos estos millones de pastores, de falsos pastores, para enseñar que el alma no muere, que es inmortal. Porque dice ese texto de Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vamos a ir al texto, lo vamos a leer y os lo voy a comentar, os voy a dar la correcta y verdadera exégesis de ese pasaje, qué significa la expresión de que el espíritu regresa a Dios que lo dio. Poner mucha atención. Mirad, aquí tenéis el pasaje, Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Leedlo. Y el polvo vuelva al polvo de la tierra, refiriéndose al cuerpo evidentemente, pero ya sabéis lo que dijo el Señor en Génesis capítulo 3, verso 19. Porque Él estaba hablando a la persona de Adán, porque polvo eres tú, Adán, y al polvo volverás. Tú, Adán, volverías al polvo. Entonces, ¿qué significa este texto de Eclesiastés 12:7? Pues muy sencillo. Y el polvo vuelva a la tierra, es decir, la persona, el alma, la persona, volvería al polvo de la tierra, porque el Señor, en Génesis capítulo 3, lo vuelvo a repetir, le estaba hablando a la persona de Adán, no solamente a su cuerpo. Es la persona entera la que vuelve al polvo de la tierra, ¿de acuerdo? Dice, y el polvo vuelva a la tierra, es decir, la persona, el polvo, porque somos polvo, el Señor lo dice, porque polvo eres tú, Adán, polvo eres y al polvo volverás. El polvo se refiere al ser humano, a la persona. Es la persona la que vuelve al polvo de la tierra y deja de existir cuando morimos. ¿Y qué más dice? Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué era ese espíritu? ¿A qué espíritu se estaba refiriendo el autor de Eclesiastés? Pues bien simple, ya lo he explicado anteriormente. ¿Qué es lo que introdujo el Señor Jesús por la nariz de Adán? Le sopló y le introdujo el aliento. La palabra hebrea que ahí se utiliza, ruaj, que se puede traducir también por espíritu. Le introdujo el espíritu de vida. El aliento de vida se lo introdujo por la nariz de Adán y Adán comenzó a vivir, comenzó a existir, así de sencillo. Adán comenzó a existir cuando el Señor le introdujo esa energía de vida por la nariz. Le sopla en la nariz y le introdujo esa energía, que es una energía. No le introdujo ninguna persona inmortal, le introdujo una energía procedente de Dios y que le hizo vivir, porque es el espíritu lo que da la vida. Y es esta energía, este espíritu, lo que vuelve a Dios cuando morimos. Fijaos que no dice el autor de Eclesiastés, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el alma vuelva a Dios que la dio. Dice eso el texto del Génesis, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que vuelve a Dios cuando morimos? El espíritu. Aquí lo dice bien clarito. El espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, esa energía de vida
que sale de nosotros cuando damos el último suspiro, cuando morimos, esa energía de vida es la que regresa a Dios que la dio. No es el alma lo que regresa a Dios que lo dio. No es la persona la que regresa a Dios que lo dio. Es esa energía que nos da la vida, esa energía la que regresa a Dios que la dio. ¿Y qué ocurrirá en la resurrección? Pues la inversa. Ocurrirá lo contrario. Ese espíritu de vida entrará en los muertos, en el cuerpo de todos los que hayan muerto, y volverán a vivir. ¿Lo veis? Que quede claro que no es el alma lo que regresa a Dios cuando morimos. Decir, por tanto, que en el cielo hay millones de almas, de personas que han muerto, que eso es mentira. Es el espíritu lo que regresa a Dios que lo dio. Esa energía de vida que Cristo sopló por la nariz de Adán y él comenzó a asistir, comenzó a vivir, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado este punto clarísimo de una vez por todas? Bien, pues dicho esto tan importante, vamos a seguir escuchando este repugnante y satánico vídeo hecho por estos falsos ministros de Cristo utilizando la inteligencia artificial. Vamos a seguir escuchando lo que dice ese falso Cristo inventado por todos estos mamarrachos y falsos pastores al servicio de Satanás, al servicio del padre de la mentira. Poner atención. Termina donde el cuerpo cae. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés. Ya lo he explicado, el verdadero significado de ese pasaje de Eclesiastés. El cuerpo vuelve a la tierra, refiriéndose a la persona, porque tú, Adán, eres polvo, y al polvo volverás. Tú, Adán, volverás al polvo. Por lo tanto, cuando Eclesiastés dice que es el cuerpo lo que vuelve a la tierra, se está refiriendo a la persona. ¿Y qué es lo que regresa a Dios? El espíritu, esa energía de vida. Esa energía regresa a Dios que la dio. No es el alma, no es la persona la que regresa a Dios cuando morimos. El texto de Eclesiastés no menciona el alma por ninguna parte. Ese espíritu, esa energía de vida, ese aliento de vida, es una energía, el aliento, el viento es una energía procedente de Dios, y eso es lo que regresa a Dios cuando morimos. Sigamos escuchando a este falso Cristo. Poner atención. Es 12:7. El alma no deja de existir. Después de la muerte, el ser humano despierta a una realidad eterna. Yo mismo lo dije. Yo soy la resurrección y la vida. El alma no deja de existir, dice este falso Cristo, hecho con inteligencia artificial. Y ya hemos visto que sí. El alma es la persona. Adán era un alma viviente, como dice Génesis capítulo 2, verso 7. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Y ese alma, esa persona, ¿a dónde vuelve cuando morimos? Al polvo de la tierra, es decir, dejamos completamente de existir. Se acabó la vida, cesó la vida. Y la única esperanza que tenemos de volver a vivir es cuando Dios nos resucite, nos devuelva la vida. Esa única esperanza que tienen los seres, que tenemos los seres humanos de vivir después de la muerte. La resurrección de los muertos. No como dice este falso Cristo y estos mamarrachos que han hecho este satánico y patético vídeo. Es la resurrección la única esperanza de vida eterna, de volver a vivir. Como dice ahora, fijaos el texto bíblico que cita este falso Cristo del vídeo. Mirad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La muerte no es el final, es una puerta. ¿Y qué pasa? Ha citado el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué es lo que dice el Señor? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué palabra es la que viene? Vivirá. Tiempo futuro.
Jesús fue bien claro, los muertos volverán a vivir en el futuro cuando resuciten. ¿Lo veis? Jesús fue bien claro. El que cree en mí, aunque esté muerto, pues todos los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús, en los sepulcros, no vivos en un más allá. Y en ese texto, que ahora lo vamos a leer, de Evangelio de Juan, capítulo 11, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No os dais cuenta, y aquí me dirijo especialmente a todos estos falsos pastores evangelocos, a los católicos, a todos estos millones de falsos cristianos y falsos ministros de Cristo. No os dais cuenta, idiotas, que dice el Señor, vivirá a tiempo futuro. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, ¿sabéis lo que hubiera dicho Cristo? El que cree en mí, aunque esté muerto, sigue vivo, está vivo en un más allá. Sigue vivo, pero no dijo eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque haya fallecido, vivirá. Tiempo futuro, vivirá en el futuro cuando Dios le resucite. ¿Os dais cuenta que incluso el texto bíblico que estos mamarrachos que han hecho este asqueroso vídeo, haciendo ese falso Cristo con inteligencia artificial, citando ese texto del Evangelio de Juan capítulo 11, ellos mismos han puesto la horca en el cuello y se han ahorcado, se han suicidado? Porque eso es lo que dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. No dice sigue vivo. No dice eso, dice vivirá, tiempo futuro. Vamos a leer el texto bíblico para que veáis que eso es lo que dijo Jesús, que yo no me estoy inventando absolutamente nada. Poner atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en Juan capítulo 11 y vamos a leer a partir del verso 23. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro había muerto, llevaba 4 días muerto. Jesús lo resucitó al 4.º día y volvió a vivir. Fijaos, por cierto, que Lázaro, después de estar 4 días muerto, no contó absolutamente nada de ninguna experiencia ahí en el más allá. Estuvo, repito, 4 días muerto. Si los muertos estuvieran en un más allá, pues Lázaro lo hubiera contado. La experiencia tremenda que tuvo ahí en el cielo, no contó absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo absolutamente nada a Lázaro después de que Cristo lo resucitó? De ninguna vida en ningún más allá. Porque sencillamente Lázaro dejó de existir, volvió al sepulcro, volvió al polvo de la tierra. Dejó de existir cuando murió. Así de sencillo. Por eso es que no contó ninguna experiencia de vida en ningún más allá, después de la muerte. Todos esos testimonios que hoy en día escuchamos de gente que ha muerto y ha viajado al más allá, o han ido al cielo, o han bajado al infierno, todos son mentiras satánicas, engaños del diablo para que la gente no crea en el verdadero evangelio, que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo. Y nosotros cuando resucitemos, pues igual es cuando volveremos a vivir. Sigamos leyendo el texto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Resucitará, ¿lo veis? No dijo Jesús, no le dijo a la hermana de Lázaro, tu hermano Lázaro, tú tranquila que sigue vivo en el más allá, está ya en el cielo. ¿Dijo eso Jesús a Marta? ¿Verdad que no? Tu hermano resucitará. Y le dijo Marta a Jesús. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta era la creencia del verdadero judaísmo. Ellos eran judíos. El verdadero judaísmo, no el falso judaísmo que hoy en día enseñan millones
de hijos del diablo, de falsos judíos, de la sinagoga de Satanás. Pues no, en la época de Jesús, el verdadero judaísmo, los verdaderos rabinos enseñaban que volveremos a vivir cuando resucitemos en el día postrero. Los judíos, basándose en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, no creían en la inmortalidad del alma, de ninguna manera. Eso se infectaron después, cuando la filosofía griega, que sí enseñaba que el alma es inmortal, se introdujo en ese judaísmo falso y apóstata. Pero en la época de Jesús, los verdaderos judíos de ninguna manera creían en la inmortalidad del alma. Creían que los muertos volverán a vivir cuando resuciten en el día postrero. Es lo que le dijo Marta a Jesús, lo sabía. Yo sé que resucitará, su hermano Lázaro resucitará en la resurrección, en el día último, en el día postrero. ¿Lo veis? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. La resurrección, que los muertos volverán a vivir únicamente cuando Dios los resucite. No cuando mueren, sino cuando Dios los resucite. Y dijo Jesús, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Tiempo futuro. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, no va a experimentar la muerte eterna en el lago de fuego. Aquellos que creemos en Jesús no moriremos eternamente, es decir, no vamos a experimentar la muerte segunda, la muerte eterna. Y aquellos que están muertos, que están en los sepulcros, Jesús fue bien claro, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá, vivirá. ¿No os dais cuenta que no dijo Jesús, y el que cree en mí, aunque esté muerto, sigue vivo? ¿No os dais cuenta que eso no lo dijo Jesús? Dijo vivirá, volverá a vivir en el futuro, en el día postrero, cuando resuciten, cuando Dios los devuelva a la vida. Con lo cual queda destrozado completamente el primer engaño, la primera mentira de Satanás, que fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Y queda destrozado desde su base este vídeo satánico, este vídeo repugnante hecho por estos falsos ministros de Cristo, con inteligencia artificial, que han hecho un falso Cristo enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el verdadero Cristo en las Sagradas Escrituras, como os acabo de demostrar bien clarito. Pero sigamos escuchando lo que dice este falso Cristo hecho con la IA, con la inteligencia artificial. Para que veáis cómo es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el verdadero Cristo, que es Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel. Poner atención. Mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La muerte no es el final, es una puerta. ¿Y qué pasa con los que te rechazan? ¿Con los que no quieren a Dios? Dios no creó al hombre para perderse, sino para vivir. Pero el amor no se impone, se elige. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Quien rechaza a Dios, elige vivir separado de Él. Y esa separación continúa más allá de la muerte. Esta es la condenación, que no creyeron. Juan 3:18. No vivas como si la eternidad no existiera. No postergues tu decisión pensando que habrá otro momento. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Busca... Atención, a ver, cuando Jesús dijo esas palabras, si pierde su alma, ganaré todo el mundo, pero pierde su alma, se está refiriendo a perderse a sí mismo. Eso es lo que significa perder su alma. Perderse a sí mismo. Ser condenado a sí mismo.
Es como cuando Jesús, dice el Evangelio, Jesús dijo unas palabras, dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué significa esa expresión de mi alma está muy triste hasta la muerte? Que Jesús mismo, la persona de Jesús, estaba muy triste hasta la muerte. El alma es la persona, el ser viviente, como lo era Adán, por ejemplo, y fue hecho un alma viviente. Eso es el alma. El alma no es ninguna entidad inmortal que tengamos dentro del cuerpo, una especie de fantasma, de fantasmita que tengamos dentro del cuerpo. El alma es la persona y también es la vida. La vida está en la sangre, el alma está en la sangre, dicen las Sagradas Escrituras. La vida está en la sangre porque la sangre es la portadora del oxígeno que nos da la vida. El alma, repito, puede significar o la persona viviente, el ser vivo, eso es el alma, la persona viviente, o también se puede referir a la vida que está en nuestra sangre. Esa vida natural que tenemos, también eso es el alma. Así de sencillo. El alma no es una persona inmortal que tengamos dentro y que no tiene que ver nada con el espíritu. El propio Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Abridlo en vuestras Biblias. ¿Qué dice? Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Lo veis? El espíritu no es el alma. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? Ya lo hemos visto en este vídeo. Os lo he explicado. Es la energía de vida. Esa energía que Dios introdujo por la nariz de Adán. Y entonces Adán se convirtió en un alma viviente, en una persona viviente. El espíritu, por lo tanto, es la energía, es aliento que nos da la vida. Espíritu, alma, ya sabemos lo que es el alma. Es la persona viviente o la vida, simplemente la vida. El alma salió del cuerpo, dice la Biblia. ¿Qué significa? Pues que la vida salió del cuerpo, no que salió un alma inmortal para seguir viviendo en un más allá, no. La vida salió del cuerpo, por ejemplo, de Raquel, que murió, su alma, su vida salió del cuerpo, así de simple. ¿Y qué es el cuerpo? Pues ya todos lo sabemos lo que es el cuerpo. Es el cuerpo de carne y hueso corruptible, carne y sangre corruptible que tenemos. Espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Lo dijo el apóstol Pablo bien claro. Una cosa es el espíritu y otra cosa muy diferente es el alma. El espíritu es la energía de vida y el alma es la persona viviente. O la vida, simplemente la vida. Eso es el alma. El alma que tenemos dentro, es decir, la vida que tenemos dentro. Nunca la Biblia habla de ningún alma inmortal. Jamás dice la Biblia que el alma sea inmortal. Todo lo contrario. Hay montones de pasajes en la Biblia donde se dice que el alma es mortal. Textos, pues, por ejemplo, Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. Si el alma es inmortal, porque dijo el profeta Ezequiel que el alma que peca, esa morirá. Si el alma no muere, porque dijo el profeta Ezequiel que morirá. ¿Os dais cuenta cómo Satanás, el diablo, el padre de la mentira, ha engañado y sigue engañando al mundo entero? A todas las religiones falsas del planeta, con esta doctrina de la inmortalidad del alma, que es creída por todas, absolutamente todas, las religiones falsas y diabólicas del planeta Tierra. Todas tienen en común de que el alma es inmortal y que seguimos vivos en un más allá cuando morimos. Cuando Jesús, los apóstoles, toda la Biblia enseña absolutamente todo lo contrario, que el alma muere
y volvemos al polvo de la tierra. Dejamos completamente de existir. Vamos a seguir escuchando a este falso Cristo hecho con IA, con inteligencia artificial. Puedes encontrarlo. La eternidad se decide en el presente. Todos tenemos un alma eterna. La pregunta no es si viviremos después de la muerte. Fijaos cómo miente este falso Cristo, hecho por algún mamarracho, un falso ministro de Cristo, pues con la IA ha hecho a este falso Cristo. Que el alma es eterna, dice. Acabéis de escuchar. Que el alma no muere, que el alma es eterna. ¿Dónde dice la Biblia? Que me den un solo versículo de la Biblia donde se diga que el alma es eterna. Si el Señor Dios dice todo lo contrario, que el alma muere. El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Te convertirás en un alma mortal. Le dijo el Señor a Adán. Serás un alma mortal. No dijo serás un alma eterna, como dice este falso Cristo creado por estos mamarrachos, iglesieros y embusteros, por estos falsos pastores. ¿A quién vais a creer? ¿A estos falsos pastores que hacen estos satánicos y repugnantes vídeos? ¿O vais a creer en lo que Dios dice en la Biblia, en las Sagradas Escrituras? Pues nosotros, los verdaderos cristianos, creemos en lo que el Señor enseña bien clarito en la Biblia, que el alma es mortal, el alma es la persona, y volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Y vamos a volver a vivir, como dijo Jesús, en el futuro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiempo futuro. Viviremos en el futuro cuando Dios nos resucite. Esa es la auténtica y verdadera enseñanza de Cristo, del verdadero Cristo, y no de estos falsos Cristos hechos con la IA por estos mamarrachos y falsos pastores al servicio de Satanás. Seguimos escuchando a este falso Cristo. ¿Dónde y con quién? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Bueno, como podéis ver, el falso Cristo cita Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, algo que no tiene que ver absolutamente nada ni con el verdadero evangelio ni con la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Es un mensaje que Cristo dio a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea. No es un mensaje evangelístico. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Cristo entre. Jamás. Los apóstoles, cuando predicaban el evangelio verdadero, nunca iban diciendo a la gente, oye, abrid vuestro corazón, repetid con nosotros esta oración aceptando a Jesús y ya eres salvo. Eso es un falso evangelio predicado por millones de falsos cristianos, de falsos pastores, de falsos evangelistas evangelocos. ¿Qué es mentira? Ese falso evangelio jamás ni lo predicaron el apóstol Pedro, ni el apóstol Pablo, ni ninguno otro apóstol más. Es una mentira del diablo. El verdadero evangelio está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Y aquellos que quieran tener la vida eterna tienen que tener este conocimiento de que el Dios Padre, dijo Jesús, es el único Dios verdadero, es decir, el más grande de todos los dioses, el Dios supremo, y de que Jesús es el enviado del Padre y el verdadero Mesías de Israel. En eso consiste la vida eterna, en tener este doble conocimiento. Lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna.
Ese es el verdadero evangelio que ha sido rechazado y pervertido por millones y millones de falsos pastores y falsos evangelistas de la cristiandad diabólica y falsa. Abran ustedes sus Biblias en Juan capítulo 17, verso 3, y ahí podrán leer esas palabras de Jesús. En esto consiste la vida eterna. El tener el conocimiento de estos dos dioses eternos. El Dios Padre, que es el Dios de Cristo, el Dios más grande del universo. Él es mayor que todos, Él es mayor que el propio Cristo, lo dijo Jesús, porque el Padre mayor es que yo. Y luego dijo Jesús, y el Padre es mayor que todos. Ese es el primer conocimiento que usted debe de tener si quiere recibir la vida eterna en el futuro. Y el segundo conocimiento es que Jesús es el enviado de este único Dios verdadero, de que Él es el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico y carnal del rey David, por supuesto a través de su padre humano José, que era el hijo de David. ¿De acuerdo? Si no, Jesús no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, he aquí el verdadero evangelio. Jesús murió y resucitó, y para ser salvos tenemos que tener este verdadero conocimiento del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y de Jesús como el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, porque esto es lo que significa la palabra Jesucristo. Jesucristo está formado por dos palabras, Jesús y Cristos. ¿Qué significa Jesús? Es el Cristo, es decir, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el hijo de David, el descendiente biológico del rey David. Si usted rechaza este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, jamás de los jamases se va a poder salvar. Por mucho que diga usted que ha nacido de nuevo, por mucho que cante cánticos en su iglesia, que diga aleluya, que hable en las falsas lenguas pentecostalocas, usted se va a condenar por haber creído en esos falsos pastores y en esos falsos evangelistas que le llevarán a la condenación, y por haber rechazado este verdadero conocimiento bíblico que lleva a la vida eterna. Pues hasta aquí este vídeo. Si todavía no te has suscrito, a este canal, pues suscríbete, dale un like, comparte este vídeo para que más gente llegue al verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y no se dejen engañar por la primera mentira de Satanás a la especie humana, que fue la de la doctrina de la inmortalidad del alma. Así se lo dijo la serpiente a Eva: no moriréis. Es decir, seréis almas inmortales. Almas inmortales. Si pecáis, seréis almas inmortales. Ese fue el engaño de Satanás a Eva, y que se esparció por el mundo entero y es enseñado por el resto de religiones falsas del planeta. Pero usted ha llegado ahora al conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. En la descripción de este vídeo tenéis nuestra escuela bíblica en Telegram, si queréis aprender, conocer la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y también os pondré, veréis el enlace de nuestra iglesia del Padre y del Hijo que tenemos en WhatsApp. Nos reunimos por WhatsApp. Y la escuela bíblica la tenemos en Telegram. Y también os voy a insertar abajo, en la descripción de este vídeo, varios estudios bíblicos míos muy importantes que demuestran con la Biblia lo satánica, diabólica y perversa que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Abajo tenéis los enlaces. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Hasta el próximo día.